nos corresponde nuestra serie de Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 20, donde vamos a leer algo muy importante que Jesús ya está enseñando a sus discípulos. El Sermón del Monte, nuestro Señor nos enseña acerca de cómo tenemos que conducirnos como hombres y mujeres nacidos de nuevo en un mundo hostil. Esto es importante. El Sermón del Monte, lo hemos dicho repetidamente, que no es para gente no nacida de nuevo, es para las personas que han experimentado el nacimiento de nuevo y la dependencia del Espíritu Santo. Ahora, el Sermón del Monte es para todos, es para los pecadores, para que se arrepientan de sus pecados. En este pasaje, al parecer, nuestro Señor ya ha concluido con su enseñanza y comienza con la conclusión de su mensaje. Esto está en Mateo 7, capítulo 13 al 20, que ya lo vamos a leer. Ahora, para tener una clara apreciación de lo que nos está diciendo el Sermón del Monte, es bueno que echemos una revisión a los temas que hemos visto estas semanas. El primer tema que vimos fue las características de un ciudadano del reino de Dios, con las que tienen esperanzas, que eso está en Mateo 5, del 1 al 12. La segunda enseñanza que vimos fue el testimonio de un ciudadano del reino de Dios, que es luz y sal de esta tierra, que eso está en Mateo 5, 13 al 16. Tercero, vimos el cumplimiento de la ley, que va del Mateo 5, 17 al 20. Luego vimos 4 principios sobre la obra de justicia, que habla de que si nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. Esto aparece en el versículo 21 al 48. Luego vimos los 3 secretos de la relación con Dios, que van del capítulo 6 de Mateo al versículo 1 al 18. Después vimos las relaciones con la codicia, no sé si se acuerdan, que vimos Mateo 6, capítulo 19 al 34. Y la semana pasada vimos las relaciones del cristiano con sus hermanos. Ahí veremos si se escucha mejor. La relación del cristiano con sus hermanos y su padre, que esto está en Mateo 7, del 1 al 12, y lo vimos en el día de ayer, en la semana pasada. Bien, es importante, hermanos, que notemos aquí que el mensaje principal del Sermón del Monte es cómo debe conducirse una persona nacida de nuevo, un regenerado, cómo vivir una vida piadosa. Eso es lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que el Sermón del Monte tiene para una vida piadosa. Perdón, hermanos. Bien, ahora sí, está en otro micrófono. Estaba en otro micrófono. Todo de nuevo, hermanos, todo de nuevo. Bien. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Mateo 7, versículos 13 al 20. Hablaremos un poco de este Sermón del Monte, donde nuestro Señor nos acerca de cómo tenemos que conducirnos como hombres y mujeres nacidos de nuevo en un mundo hostil. En este pasaje, al parecer, nuestro Señor ya ha concluido con su enseñanza y comienza con la conclusión de su mensaje.
Jesús empieza a declinar su mensaje y empieza a darle una conclusión. Ahora, yo decía recién que para tener una buena o una clara apreciación de lo que está diciendo en el Sermón del Monte, es bueno que echemos un vistazo a su estructura y a los temas que hemos visto las semanas anteriores. La primera enseñanza fue las características de un ciudadano del reino, las bienaventuranzas, que fue el Mateo 5 del 1 al 12. El segundo, el testimonio de un ciudadano del reino, que nos habla de ser luz y sal de la tierra, Mateo 5:13, del verso 13 al 16. Luego nos habla del cumplimiento de la ley, del 17 al 20. Después vimos los 4 principios sobre las obras de justicia, el Mateo 5, 21 al 48. Los 3 secretos de relación con Dios, Mateo 6, 1 al 18, que vimos en la limosna, la oración, ¿recuerdan? Muy importante. Sexto, la relación con la codicia, Mateo 6, 19 al 34, y el domingo pasado vimos las relaciones del cristiano con sus hermanos y su padre, en Mateo 7, del 1 al 12. Ahora es importante que notemos aquí que el mensaje principal es cómo debe conducirse un nacido de nuevo, un regenerado, cómo vivir una vida piadosa. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que redefinamos la palabra piedad. La palabra piadosa es una palabra que está muy usada en el catolicismo para hablar de alguien que es un santurrón, alguien que tiene la apariencia, pero no tiene el fondo. Según el diccionario Mundo Hispano, la palabra piedad es la piedad hacia Dios y la conducta correcta que surge de una relación correcta con Él. Es la suma total del carácter y las acciones religiosas y produce un estado de felicidad tanto presente como futuro. No es una acción correcta no es una acción correcta que se dé por un sentido de deber, sino la virtud espontánea que surge del Cristo que mora adentro y lo refleja. Gloria a Dios. Amén. Esta definición lo que está diciendo que no es algo externo la piedad, sino que es algo interno que produce un cambio, que el Señor está morando en nuestra vida, y el Señor empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Eso es la piedad. El objetivo de la vida del Espíritu Santo es justamente que seamos gente piadosa, un pueblo que por su carácter, que por su vida privada, su vida pública, que refleje al Señor. Y lo vemos reflejado en el Sermón del Monte, que lejos de ser una lista de cosas que un creyente debe hacer, es más bien una bitácora de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Amén. El sermón llega a un punto donde nuestro Señor le dice a sus discípulos que tienen que tomar una decisión. Hola Cristian, ¿cómo estás? Ahora, siempre nosotros tomamos decisiones. No decidir es decidir. Siempre tomamos decisiones. Decisiones gubernamentales. Muy pronto, en octubre 25, vamos a emitir un voto acerca de si aprobamos o rechazamos la creación de una nueva constitución política. Lo que tengo que decirle a ustedes no es que usted apruebe o rechace, sino que es que usted vea
parámetros cristianos, y de acuerdo a sus parámetros cristianos, usted vea qué opción le acomoda más. Si una opción que promueve lo que los principios antibíblicos, o la otra opción que promueva los principios bíblicos. Eso, ahora yo no voy a decirle a usted por qué tiene que votar, porque creo en la libertad de conciencia, pero creo que nuestro deber es enseñar los principios cristianos. Amén. Decidir es no decidir, y siempre estamos tomando decisiones. Ahora Jesús aquí en este pasaje que vamos a leer, Mateo 7, del verso 13 al 20, nos lleva a tomar decisiones. Jesús describe dos caminos, que hay que tomar la decisión por un camino ancho o por un camino angosto, y por dos tipos de maestros, o maestros falsos y uno verdadero, y tenemos que escoger. No se puede no escoger. No se puede no se puede votar nulo en esto. Tú escoges por uno o por otro. Bien, vamos a ir a nuestro primer pasaje, que se encuentra en Mateo 7, verso 13 al 14. Mateo 7, verso 13 al 14, y nos dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Gloria al Señor. Aquí el Señor nos está llevando a tomar una decisión, y tenemos que tomar una elección que es ineludible. Hay muchas decisiones que las posponemos para más tarde, pero esta decisión se tiene que tomar sí o sí. Frente al mensaje de Jesús, que Jesús nos ha dado, las características de un ciudadano del reino, el testimonio del ciudadano del reino, el cumplimiento de la ley, los 4 principios sobre las obras de justicia, los secretos de la relación con Dios, la relación con la codicia, la relación del cristiano. Frente a ese mensaje debemos tomar una decisión. Nosotros hemos pasado 8 semanas escuchando. Qué lindo el mensaje, qué potente, qué poderoso. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión frente al mensaje. Esta decisión no es una decisión si queremos ser salvos o no. Eso es importante. Nosotros no podemos decidir por si seremos salvos o no seremos salvos, ya que eso es una elección soberana de Dios. Más bien, esta decisión es si estamos dispuestos a seguir libremente sus estatutos. Esta decisión, el Señor no se la hace, esta pregunta, no se la hace a los inconversos, sino a los conversos, a los cristianos, a los creyentes, a los ciudadanos del reino. Y les está diciendo que tomen una decisión, que si están dispuestos a seguir libremente sus estatutos, sus mandamientos, por el amor que Dios derrama por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Aleluya. Ahora, solo hay 2 posibilidades para escoger. Hay 2 caminos, hay dos puertas, 2 destinos y 2 grupos de personas. Primero, hay 2 caminos, el espacioso o ancho. El espacioso o ancho significa holgado, es un camino sin restricciones, un camino de tolerancia, me suena eso a franja política, y de diversidad de opiniones, y de laxitud moral, de una falta de disciplina moral.
Los viajeros de este camino siguen sus propias inclinaciones, van a donde su corazón les dicta. Tenemos que notar que nuestro Señor no está hablando de inconversos, sino de cristianos verdaderos. Ahora, nosotros, los cristianos verdaderos, nos vemos tentados a sucumbir en las tentaciones de este mundo, que está atestado de tentaciones. Y, por supuesto, vivimos en una sociedad hedonista. Hedonista significa una sociedad que está por el deseo del placer, que quiere satisfacer todos sus placeres, que vive para satisfacer sus deseos. Los deseos no son malos si están bajo el correcto señorío del Espíritu Santo. Así que ese es el camino espacioso, el camino ancho. Pero también existe un camino angosto y tenemos que decidir por uno de los dos. El camino angosto tiene sus límites, están marcados claramente, su estrechez se debe a la relación divina que restringe a los peregrinos a lo que Dios ha revelado en las Escrituras como bueno y verdadero. Esto es importante. Dios ha revelado en la Escritura lo que es bueno y verdadero. Dios nos ha dado preceptos, Dios nos ha dado mandamientos, y son estos mandamientos, estos preceptos, los que debemos cumplir si es que vamos a caminar por el camino angosto. El camino ancho es un camino donde no hay mandamientos. El camino angosto es un camino de mandamientos y de obediencia a Dios. Gloria a Dios. Es un camino que solo están autorizados a transitar los nacidos de nuevo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Él que nosotros entramos a este camino. Es a través del nacimiento de nuevo. Amén. Segundo, hay dos puertas. La puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha es la puerta que conduce al camino fácil. Y la puerta que conduce al camino fácil es una puerta ancha, porque es una cuestión simple entrar a la celda fácil. No necesitamos dejar nada atrás, hermanos, nada. Ni siquiera nuestros pecados, nuestro orgullo o nuestra propia justicia. Ahí todo vale. Pero la puerta angosta es una puerta que es primero que nada, que es fácil pasarla por alto, que es fácil no verla, hay que buscar para encontrarla. Esta puerta es Jesús mismo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Aleluya. Ahora nosotros, siendo discípulos, podemos no estar en el camino, no entrar por la puerta. Veamos el ejemplo de Tomás, que siendo discípulo no sabía que Jesús era el camino. Juan 14:15 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es el árbol de la vida que está en el medio del Edén. Jesús es el árbol de la vida que está en el medio del Edén, y pocos son los que lo hallan. Gloria a Dios. Hay dos destinos. Existe el uno y el otro. No hay términos medios. Un destino en la perdición y el otro en la vida eterna. Nosotros tenemos que elegir uno de los dos. La perdición es el resultado de vivir una vida sin propósitos, de vivir una vida sin Cristo, en la perdición. La palabra perdición significa camino de muerte, desperdicio.
y el otro destino es la vida eterna. Nos dice el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es resultado, ahora esta vida eterna es el resultado de vivir una vida piadosa. Insisto, Jesús no está hablando aquí de salvación, no está hablando de salvación, sino de piedad, de santidad, que es dada por gracia, pero que es un imperativo que cultivemos, es algo imperioso que tenemos que cultivar, la vida piadosa, la vida de santidad. Y por último, en Mateo 13 y 14 se ven dos grupos de gente, los muchos y los pocos. Nos dice el verso 13, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, son muchos. Y también dice, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Muchos son todas las personas de este mundo que están condenadas. Hermanos, todos nosotros estamos condenados, que no han encontrado a Jesucristo como el único camino para vivir una vida con un destino de vida eterna. Juan 3:18 nos recuerda y nos dice, el que cree no es condenado. Aleluya, el que cree. Si tú puedes creer en el Señor Jesús, no eres condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido, no es que será condenado en el juicio final, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son los muchos. Y ahora los pocos. Nos dice que pocos son los que la hallan, pocos son los que encuentran la vida. Está hablando aquí de buscar. Para buscar hay que salirse del camino espacioso y entrar al camino angosto. Ahora solo unos pocos alcanzan a hallar la vida. Ahora, hermanos, no estoy hablando aquí de un sentido gnóstico, de un sentido del conocimiento, de alcanzar la verdad por medios intelectuales o meritorios, sino en el sentido de la elección incondicional monergista que ha hecho Dios. Dios nos ha elegido por su propia voluntad, pero Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Este llevar fruto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No se refiere aquí a cantidad, no se refiere a que son pocos, ya que somos millones los que nos hemos salvado. Y en Apocalipsis Juan veía una multitud incontable de hombres y de mujeres que eran salvos. No se refiere a la cantidad, que son pocos, sino a la elección soberana de Dios. Esto es muy importante que se tome en cuenta. Somos muchos los que somos salvos, pero somos pocos. Estos pocos es lo que quiere decir que la elección del Dios es que pocos son los llamados, o sea, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Aleluya. Y Él escogió pocos porque le plació. Y si tú estás escuchando este mensaje y está ardiendo tu corazón, aleluya, es porque eres contado de los pocos. Eres perteneciente a la manada pequeña que el Padre ha destinado. Aleluya. Amén. Este primer punto, Jesús nos está hablando a los ciudadanos del reino, a los salvados, que tenemos que escoger cómo vivir en esta vida. Así que tenemos que escoger nosotros, los salvados, los regenerados, tenemos que vivir esta vida así. Entraremos por la puerta, entremos
por la puerta espaciosa o estrecha. Caminemos por el camino angosto o espacioso. Escogeremos entre dos destinos, la perdición o la vida, y entre dos grupos de personas, los muchos y los pocos. Aquí hay una decisión que debes tomar. Tenemos que entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto, escoger el destino de la vida y escoger unirte a los pocos, unirte a los pocos. Y esto habla de una vez por todas de convertirse a Cristo. Gloria a Dios, aleluya, amén. De eso está hablando el Sermón del Monte, le está hablando exclusivamente a los cristianos, a ti, hermano, para que de una vez por todas tomen la decisión de entrar por la puerta estrecha, de caminar por el camino angosto, de escoger la vida eterna y de ser contados como los pocos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Segundo punto y final que quiero hablar esta mañana es acerca de la decisión que tenemos que tomar sobre los buenos maestros y los falsos maestros, o los falsos maestros y los verdaderos maestros, o los falsos profetas y verdaderos profetas. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 15 al 20, nos dice así: guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Esto es casi un dicho que decimos muchos nosotros los cristianos, que decimos por sus frutos los conoceréis, y les decimos a cualquier cosa. Pero aquí se refiere exclusivamente a algo específico. Bien, el primer verbo que encontramos en esta porción es en el versículo 15, que dice guardaos. Guardaos es un verbo que en griego es un verbo presente activo, imperativo, segunda persona del plural, lo cual significa que es muy importante que obedezcamos esta instrucción. Cuando Jesús dice guardaos, está diciendo que tengamos cautela, que pongamos atención. Lo que está diciendo aquí este guardaos es estén teniendo atención, estén teniendo atención. Estos 6 versículos del 15 al 20 obedecen a este verbo imperativo. Este verbo imperativo maneja toda la secuencia de los 6 versículos. Estos 6 versículos que nos dicen guarden, presten atención, despierten y permanezcan atentos, no se duerman. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor necesita que sus discípulos estén atentos? Que no se duerman, que sean cautelosos de quiénes. Y él responde inmediatamente y dice: guardaos de los falsos profetas. Falsos profetas. Jesús sabe que existían
y existen en nuestro medio, en ese entonces y en nuestro tiempo. Lo encontramos en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, y Jesús parece haber considerado a los fariseos y saduceos bajo la misma luz, porque los llamó guías ciegos de los ciegos. Los falsos profetas crecían, y en el periodo también anterior al fin, al periodo que profetizó Jesús, Jesús dijo que vendrían muchos falsos cristos, falsos profetas en su nombre. Estaría caracterizado no solo por la extensión mundial del Evangelio, sino también por el surgimiento de falsos maestros que harían extraviarse a muchos. En casi todas las cartas del Nuevo Testamento se habla de ellos, de quiénes, los falsos maestros, profetas. Se nos advierte de ellos, de los falsos, de los pseudos, de los mentirosos, de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores y aún falsos cristos. La palabra falsos, aquí en la raíz griega, es pseudo, que es la raíz de mentira. O sea, lo que quiere decir que son unos impostores. Y está diciendo aquí Jesús: guardaos de los impostores, vigilen, cautelen. Ahora nuestro Señor nos advierte, y esta es la advertencia de Jesús, y nos enseña también a discernirlos. Número 1, dice, número 1 dice, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora Jesús nos está usando esta metáfora para decir que son tanto peligrosos como engañosos. Su peligro reside en que son lobos. Pablo les dice a los ancianos en Efeso, en Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, aquí aparece lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Qué fuerte es esto, hermanos. Ellos son simuladores, fingen piedad, usan un lenguaje teológico para ganar la aceptación de los incautos, la aceptación de los hermanos. Esto es alarmante, porque hoy en medio de nosotros hay muchos falsos maestros. Ahora, ¿cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos discernir? Aquí Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas. A los falsos profetas. No a la señora de la esquina, no a tu hijo, a tu hija, sino a los falsos profetas. Señala aquí que se puede simular, se puede aparentar piedad, aparentar santidad, incluso se pueden aparentar milagros, pero nunca se podrán dar buenos frutos. Nunca el falso maestro, profeta, apóstol, cualquier cosa, podrá dar buenos frutos. Los falsos no pueden fabricar el fruto del Espíritu. No pueden fabricarlo. No pueden fabricar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. No se puede fabricar. Jesús en Mateo 12, 33 y 37, me gustaría que lo buscaran. Mateo 12, 36 y 37, dice así: Jesús dijo estas palabras acerca del fruto del corazón, y dijo: oh, haced
O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ojo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas, Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Aleluya. Aquí hay un fruto. Aquí Jesús está diciendo que los falsos maestros, profetas, apóstoles, etcétera, pueden vestirse como ovejas, vestirse en santidad, pero el fruto se conoce por el árbol. Dice que el corazón de una persona se revela en sus palabras, como el árbol se revela por su fruto. Charles Crowley, un obispo anglicano, dijo: la sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. Aleluya. Lo voy a volver a decir porque me parece muy relevante. La sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. No es solamente la sana doctrina, sino que es la vida santa. No es la vida santa solamente, sino que es la sana doctrina. Las dos cosas tienen que ir juntas. Gloria al Señor. Aleluya. Los verdaderos profetas existen hoy día y son los predicadores de la palabra de Dios. Ahora, no se trata de volvernos sospechosos de cualquiera o adoptar como un deporte la cacería de brujas. Más bien, el recordatorio solemne de que existen falsos maestros en la iglesia y que debemos mantenernos en guardia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que recordemos solemnemente que existen falsos maestros en la iglesia, porque no están afuera, sino que están dentro de la iglesia, y que debemos mantenernos en guardia. La verdad importa, porque la verdad de Dios edifica a su iglesia, y en tanto que el error es diabólico y es destructivo. Si nos preocupa la verdad de Dios, tenemos que tomar en serio la advertencia de nuestro Señor. La advertencia de nuestro Señor dice: guardaos de los falsos profetas. Y el guardado de los falsos profetas de Jesucristo se dirige a todos nosotros. Si la iglesia hubiese atendido a su advertencia y discernido, no se encontraría en el peligroso estado de confusión teológica y moral que se encuentra hoy. Amén. En conclusión, con este párrafo, Mateo 7, del 13 al 20, nuestro Señor concluye su bosquejo de las relaciones cristianas en el Sermón del Monte. Cuando miramos atrás y las unimos, vemos cuán ricas y variadas son. Por ejemplo, como hermano, el cristiano aborrece la hipocresía, se critica a sí mismo y procura dar apoyo constructivo moral a otros. Como evangelista, aprecia la perla del evangelio en forma tan elevada que se niega a exponerla al rechazo de los pecadores endurecidos. Como amante de todos los hombres, está resuelto a conducirse hacia ellos como le gustaría que ellos se condujeran hacia él. Como hijo,
espera humilde y confiadamente que su Padre Celestial le dé todas las buenas dádivas que necesita. Como viajero en el camino angosto y difícil, disfruta de la comunión con sus compañeros del peregrinaje y mantiene sus ojos en la meta de la vida. Como campeón de la verdad revelada por Dios, atiende a la advertencia de Cristo, a estar alerta por los falsos maestros que le podrían pervertir y así desmar el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, hemos concluido este sermón de este día, y lo que el Señor nos dice en su palabra hoy es que tomemos una decisión. Tomemos una decisión. No se puede aplazar. Tomen una decisión. Y tomen una decisión por el camino ancho o el camino angosto. Y tomen una decisión por los falsos maestros o por los maestros verdaderos. En el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos enseña la verdad. Gracias porque hemos estado 8 o 9 semanas, Señor, aprendiendo acerca del Sermón del Monte, y estamos concluyendo este sermón, y sermón en el que tú nos has enseñado fundamentos importantes de la vida cristiana, de la vida regenerada por tu Espíritu, Señor. Pero hoy tenemos que tomar la decisión de caminar por el camino espacioso, el camino ancho, que lleva a la perdición, y que muchos son los que caminan por él, y esos muchos, hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, o caminar por el camino angosto, que pocos son los que hallan la vida. Y Señor, nos llevas a tomar la decisión que decidamos por escuchar a los maestros verdaderos. Y los maestros verdaderos tienen buen fruto, un fruto que a vida eterna permanece. En el nombre de Jesús, ayúdanos a madurar y a crecer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.